A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Meganoticias Debate Francisco Javier Mesa López, productor de maíz y dirigente de la Central Campesina Independiente en Sinaloa. Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua C. José Iván Zúñiga, gerente de paisajes forestales en World Resource Institute. Y gracias Francisco, Jorge y José Iván por estar con nosotros esta tarde en Meganoticias para hablar sobre el agua en la agricultura, Francisco, Javier, en este contexto de sequías constantes, frecuentes en nuestro país, estamos pasando por una de las sequías más fuertes de los últimos años en México. ¿Qué se está haciendo en el campo mexicano para aprovechar mejor la poca agua que existe, Francisco? Muchas gracias, buenas tardes al auditorio, buenas tardes a los compañeros panelistas. Juan Carlos, me gustaría, si te parece, dar algunos datos del campo, de la normalidad, como dices tú, que tenemos aquí en forma rápida. En el 2018 México producía 27 millones, son datos de nosotros los productores. El 24 tenemos 25 millones, una especie como del 8% menos. En el inicio del sexenio se importaban 16 millones de maíz amarillo transgénico. Ahorita estamos ya cerca de las 22 millones. Se espera un 36% más o menos, de acuerdo a los productores. SADER, que es la cabeza del sector, empezó en el 18 con 72 mil millones de pesos. Ahorita está cerrando con 74 mil, Juan Carlos. 74 mil millones, o sea, en 6 años menos del 3% de aumento de presupuesto al campo. Sequía, me decías tú, por ahí tenemos una lámina, no sé si habría oportunidad de que te ayudara la producción, una lámina de cómo están las presas y en los promedios en los últimos 30 años en Sinaloa. Tenemos un promedio de 12% ahorita, es inicio de temporada de lluvias, y tenemos un 12% apenas de agua, comparado con el año pasado que teníamos casi 23. Sinaloa tiene 13 presas y 11 ríos, y el promedio, insisto, es 12%. En los últimos 30 años, por ahí le mandamos la lámina a la señorita Karina, ojalá nuestros panelistas la pudieran también observar, compartir. Los últimos 30 años teníamos un promedio del 27% de nuestras presas en Sinaloa. En el 12%. De a sembrar cerca de las 60,000 de riego. Hoy le metimos nada más 1,000. Una producción de 150,000 en riego. Significa que si le está en promedio 12.7, pues ahí ustedes imaginarán la producción minoritaria que tenemos. En términos generales, esos serían los primeros datos que les comento. Sí, bueno, se estaba cortando en la parte final donde nos está hablando sobre el almacenamiento de las presas en Sinaloa, que nos está compartiendo. A ver si ahorita podemos retomar esos datos, Francisco Javier. A ver, Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua. ¿Qué se está haciendo en México para aprovechar la poca agua que existe en este contexto de sequía? Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Mira, yo te diría que en el tema en concreto del agua usada en el sector agrícola, pues hay muchas oportunidades y hay todo por hacer. Como ustedes bien lo dijeron en el inicio de esta mesa, pues ha disminuido considerablemente el presupuesto que se destina para el mantenimiento y sobre todo la tecnificación del campo. Antes había algunos estímulos, algunos dineros que se daban en concreto a los productores para justamente mejorar o hacer más eficiente la manera en la que utilizan el recurso hídrico a la hora de
de hacer toda su producción agrícola. Esto ha disminuido considerablemente y entonces ahorita tenemos una serie de oportunidades que te diría la más importante. Tenemos que empezar a dejar de usar agua de primer uso para riego de sembradíos, sustituirla por agua residual tratada. Eso es lo más importante que tenemos que hacer, junto, evidentemente, con fuertes inversiones para tecnificar el campo. Yo te diría que, de alguna manera, la agenda del agua en sus distintos usos, pero principalmente en el tema del campo, no ha sido una prioridad, no solo en este sexenio, te diría, en los últimos 3 sexenios no se han hecho las inversiones y la planeación suficiente justamente para enfrentar todos estos desafíos que representa el cambio climático y en este caso lo que estamos viviendo a través de la sequía, pero ahorita que empiezan justamente todos estos fenómenos hidrometeorológicos con estas lluvias torrenciales que también causarán daños pues a diferentes producciones. Entonces te diría, más bien dicho, más que hablar de lo que se ha hecho, tendríamos que empezar a hablar de todo lo que tendríamos que empezar ya a hacer en lo inmediato, en un plan de mediano y largo plazo. Sí, José Iván Zúñiga, parece que en nuestro país estamos esperando a los ciclones tropicales para que llegue agua a las presas, llegue agua a los pozos y que los acuíferos se recarguen. Pero si no llega un ciclón tropical, pues entonces ¿de dónde? ¿Se puede seguir en esta lógica de estar esperando ciclones tropicales, a ver si llega alguno, a ver si de casualidad, por suerte, nos cae agua suficiente como para llenar las presas o para que se recarguen las presas? Qué bueno que pones ese punto, Juan Carlos. Mira, yo creo que ese es parte del problema del campo mexicano y en particular de la agricultura. Pensamos solamente en soluciones técnicas o de tecnología, más sin embargo ya nos decía Francisco Javier, pues podemos tener muchas presas, pero si las presas están asolvadas y llenas de suelos que ya se fueron de la montaña hacia la presa y nos disminuye la capacidad de captación de esas presas, y además de eso vamos a tener menos lluvias durante la mayor parte del tiempo, perdón, del año, pues la tecnología es una parte solamente, como decía Jorge, ¿no? Tenemos que repensar en la agricultura, yo diría desde una perspectiva un tanto distinta. No es solamente la tecnificación del agua y, digamos, esta agua de reuso y temas de ese estilo, sino también yo creo que tenemos que repensar los diferentes tipos de agricultura que hay en el país. Una buena parte, por ejemplo, del maíz blanco que se consume en el país se produce en agricultura de temporal. Tenemos varios millones de productores que son de agricultura de temporal y que es muy difícil que caminen o avancen en el corto plazo hacia una agricultura tecnificada. Entonces tenemos que pensar, digamos, por un lado, en todo el trabajo que se tiene que hacer en las cuencas, a nivel de cuenca, para restaurar de mejor forma los ciclos hidrológicos y que las presas, los distritos de riego, los canales, todo eso funcione de mejor forma y tenga menos costos de mantenimiento. Esa es una parte. Sí. Otra parte es la adaptación de las agriculturas. No nada más es más agua, sino es también cómo recuperamos suelos, cómo utilizamos a lo mejor coberturas vegetales u otras prácticas para retener más humedad e infiltrar más agua. Carlos. Creo que se quedaron sin señal. Sí. Y A ver, no estoy escuchando a nuestro invitado. Si me confirman si se está escuchando o no, José, Iván, ¿sí? sí, yo escucho perfecto. Sí, muy bien. Es que perdí la comunicación aquí de este lado. Vamos a continuar ahorita esta conversación en un par de minutos. Es Mega Noticias Debate, estamos hablando sobre el uso del agua. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Es que cuando entraste a decirme que corte, se dejó de escuchar todo. Entonces ya no sabía no sabía si seguía hablando el invitado o no seguía hablando el invitado. Ya no volví a escuchar nada, pues. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Estamos conversando con el productor de maíz y dirigente de la Central Campesina Independiente en Sinaloa, Francisco Javier Mesa López, con Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, y también con José Iván Zúñiga, con quien estábamos ahorita conversando en el último bloque, gerente de paisajes forestales en World Resource Institute. Gracias por estar con nosotros, José, Jorge y Francisco. Francisco, ante este panorama que ya nos describía de la poca agua que existe, de la sequía que se está enfrentando por parte de los productores de Sinaloa y de varias partes del país, ¿cómo le hacen entonces para sembrar? ¿Cómo le hacen para producir? Bueno, debo declarar, no le escuché la última parte a José porque se escuchó demasiado despacio, pero adiviné en tu rostro, José, ahí lo que estabas intentando decirnos. Debo decirle al Auditorio Nacional que nos está escuchando que los productores de Sinaloa ya estamos impuestos a sequías, estamos impuestos a ciclones, estamos impuestos a plagas, hasta tornados nos han llegado últimamente. Parece que los tejanos allá nos quieren mandar a esa zona de tornados, parece que nos la quieren mandar para acá, ahora nosotros, como si no tuviéramos acá problemas los sinaloenses. Debo decirle al auditorio que con toda seriedad de que está iniciando el ciclo de lluvias en Sinaloa. Este ciclón que acaba de terminar, que acaba de llegar acá del sureste de México, unos remanentes de agua, muy poquitos, para que se den una idea, nos dejó un punto porcentual en las presas. Para nosotros es nada, un punto nomás nos dejó. Entonces, siempre el grueso de los productores de Sinaloa creemos en Dios, oramos para que tengamos lluvias abundantes en julio y agosto y parte de septiembre, y ya dejamos lo que le preguntaste a José, Juan Carlos, de que digamos de los ciclones y de los huracanes. Claro que con la naturaleza no se puede jugar, con la naturaleza o nos adaptamos. Esa es la realidad. Entonces, si no tenemos agua, pues no tenemos agua y tenemos que usar los instrumentos de arrancarle a la tierra lo que haya abajo de la tierra, el que tenga posibilidades. Si no hay apoyos para ese tipo, que no los hay,
pues entonces el que tenga instrumentos de su pozo, el que tenga la manera de agarrar, ya nosotros esas cosas ya las conocemos, ¿sí? Más al rato voy a presentar algunas propuestas, que si tenemos apoyo del gobierno federal y del estado, los productores de 10 hectáreas sí las tenemos apoyos, pero sí tenemos apoyos. El mercado hace 2 años nos dio buenos precios, el mismo mercado ahorita, nomás con el tipo de cambio, abajo de 18 pesos ahorita, nos tienen una situación bien comprometedora, Juan Carlos. No solamente es el agua, también es el precio. A veces tenemos las presas hasta que se tiran porque no sabemos, pero cuando el precio no va, ahorita el tipo de cambio y el precio de nuestro maíz está a 3,000 pesos la tonelada. Le suman los $80 y le suman los 950 que está dando apoyo Cejalmex con de apoyo de subsidio y alcanzamos los 5,400. Entonces, ¿de qué sirve que tengamos la presa llena y el precio no nos alcance y la tortilla 27 pesos, Juan Carlos? El productor nos lo pagan a 5,400 y con subsidios. Y la tortilla 27 pesos. Aquí mismo en Culiacán, kilo. Ya se imaginará la industria dinera. Dice que no tiene utilidades y nosotros hacemos cuentas y tiene más de 300% de utilidades. Esa es la realidad. Sí, sí. Sí, Jorge Fuentes, bueno, ya nos ha platicado también, Jorge, de las inversiones que se tienen que hacer en materia de infraestructura para aprovechar mejor el agua y administrar la escasez. En ese sentido, en esta administración, pues lo que ha habido han sido recortes en materia de infraestructura para el agua, bueno, en muchas áreas, pero sobre todo en el tema de agua ha habido recortes importantes en esa materia. Dentro del plan del siguiente gobierno, hay manifestaciones en el sentido de invertir el tema de agua. Viene un nuevo secretario de Agricultura que tiene buenas cartas credenciales. Viene un gabinete más científico, más técnico, menos ideológico. ¿Qué podemos esperar en esa materia del siguiente gobierno, Jorge? Pues mira, lo que hemos escuchado de la presidenta electa, creo que son alentadoras noticias en términos de poner una visión especial o acciones específicas para el sector agrícola. Como ustedes bien lo mencionaron en la introducción, es el principal usuario de agua en el país y es donde tendríamos que empezar a atender cómo hacer un mejor uso de ese recurso en este sector, cómo disminuir este consumo y hacer un campo más eficiente, justamente de muchas maneras que podrían implementarse. Pero creo que la buena noticia es que sí lo tienen dentro de las prioridades, es la número 1, te diría yo, que ha mencionado la presidenta electa, y también se ha mencionado esta necesidad de tener planes de largo plazo, que justamente como lo mencionaba José Iván en su intervención, no solo tienen que ir en cómo disminuimos el consumo de agua, sino cómo mejoramos también las tierras. Eso que mencionó José Iván es muy importante porque estamos en un proceso de desertificación de muchas tierras en el país, de muchas tierras además cultivables, y entonces es muy importante este tema. Entonces creo que podremos esperar un plan con una visión integral, con una visión de largo plazo, pero sobre todo y lo más importante, con la prioridad necesaria para contar con los recursos para el sector. Así lo ha dicho quien será el próximo secretario de Agricultura, pero también ha habido manifestaciones desde la Secretaría de Medio Ambiente, con quien va a ser la próxima titular de la dependencia. Entonces creo que hay buenas señales de que vamos a tener una buena gestión, una buena prioridad y los recursos necesarios. Sí, se tiene que revisar, José Iván, la administración del agua en México, la gestión y la administración del agua en México, la forma como está organizada la Comisión Nacional del Agua en el tema del reparto de líquido. Mira, Juan Carlos, definitivamente este punto que pone sobre la mesa, la revisión de las concesiones y de todo el sistema de gestión de agua a nivel nacional debe de revisarse. Está en discusión pues una nueva
o nuevas propuestas de ley de aguas nacionales, y ese es un punto que queda para el próximo gobierno, ¿no? Pero a mí me gustaría regresar, si te parece, al tema, un tema que mencionaba Francisco Javier, que es el tema de la adaptación. Lo que sabemos hasta Sí, hoy con modelos y escenarios climáticos es que toda la zona o la región de Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa van a empezar a sufrir de aquí en adelante problemas de agua graves. Es decir, cuando vemos, digamos, las proyecciones a 20, 30 años con cambio climático, lo que vemos es que los patrones de lluvia, los patrones de sequedad, de vientos, todo está cambiando y esas zonas van a sufrir, digamos, fuerte presión por el agua, ¿no? Entonces, no es solamente la inversión, insisto, en la infraestructura gris, sino también en la infraestructura verde que hace posible que el agua que cae por las lluvias no solamente, digamos, se vaya por arriba, se evapore y se vaya más rápido al mar, sino que podamos incorporarla lo más rápido posible y lo mejor posible al sistema hidrológico de toda la región. Entonces, para mi gusto, la palabra clave para el próximo gobierno va a ser las políticas públicas, cómo incorporan la adaptación o criterios de adaptación a cambio climático para la agricultura en todo el país. Eso va a requerir información, eso va a requerir cambiar prácticas, muy posiblemente en una de esas cambiar cultivos, porque el agua que haya o la humedad ya no sea suficiente para ciertos tipos de cultivos y definitivamente va a requerir inversiones públicas importantes, pero no solamente en más presas, porque una presa te cuesta miles de millones de pesos y su vida útil no es infinita. Como decía hace rato, normalmente tienen una vida útil por los asolves que sufren de la erosión tierras arriba. Entonces, esas inversiones, en lugar de hacer grandes presas con miles de millones de pesos, pueden hacerse inversiones distintas para ayudar a la adaptación de la agricultura, para depender del agua, digamos, de una forma distinta. Ya no en este tema del riego rodado, ya no en este riego que pierde mucha agua por evapotranspiración y otros temas, ¿no? Sino por esto que decíamos muy al principio, riego mucho más tecnificado, inteligente, en la cantidad que requieren los cultivos, pero también los cultivos adaptados a las nuevas circunstancias. Y si es menos agua, cultivos que requieran menos agua, pero que atiendan las necesidades de seguridad alimentaria del país. Y ahí yo creo que el que contemos con el doctor Verdeguer, que tiene tanta pues capacidad y tanta experiencia previa, va a ser un activo para el país en los próximos años, ¿no? sí, este panorama que nos describe José Iván, Francisco Javier, ¿lo tienen considerado esta situación de que hacia el futuro la perspectiva de lluvias, de sequía, bueno, van a escasear las lluvias y va a continuar la sequía y la circunstancia de hasta tener que cambiar de cultivos? ¿Es un tema que se está conversando entre productores, Francisco Javier? Sí, Francisco, no le escucho. ¿No le escucho? ¿Sí? Ahorita Bueno, quiero a ver, recordarle parece a que no lo José, tengo. ahí me escuchan. Sí. Sí, ya. Quiero recordarle a José que en el 2024 tenemos un 12% ahorita, pero todavía seguimos orando para que tengamos un ciclo abundante de lluvias. Esperemos que seamos escuchados como siempre por nuestro Creador y salgamos en un ciclo, si no normal, sí lo suficientemente para poder satisfacer las necesidades de ingreso de nuestra familia. Pero el recordatorio, José, respetuoso, es porque en el 2012 teníamos el 6.6 en esta fecha. Y luego 10 años atrás, en el 2003, teníamos el 9.8. Y luego nos vamos al 1996 y teníamos el 8%, José. Significa que la naturaleza te va diciendo, aquí a nosotros, pues, discúlpame si te interrumpí en tu intervención, no era la idea, sino porque se las pasé yo, Juan Carlos,
la producción de hace 3 horas de estas gráficas y algo pasó ahí que no las pudieron mostrar. Porque para nosotros era importante que el Auditorio Nacional, yo sé que José y Jorge lo saben, pero el Auditorio Nacional, muchos de ellos no saben lo que está pasando en Sinaloa, y nosotros como que cada 10 años nos mandan una lección, la naturaleza, de que tenemos que cambiar las prácticas, que los desperdicios, no nomás en el campo, Yo también voy a la Ciudad de México, no sé, José, de qué parte seas tú y tú, Jorge. ¿De qué estado son? La Ciudad de México. En la Ciudad de México es donde más agua se desperdicia. Yo voy a la Ciudad de México y cuando me quedo y veo que hasta los lugares ahí de los hoteles no fifís, veo que ahí hasta dejan las llaves abiertas, se lavan sus dientes con la llave abierta, y veo muchas cosas. Pues, o sea, no solamente en los estados graneros somos responsables del desperdicio, que como bien dijo Jorge, llegó un sinaloense, o cuando menos está propuesto un sinaloense a la Secretaría de Agricultura para poder utilizar la ciencia, que vuelva la ciencia al campo. Nosotros estamos completamente de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en que cada día las temperaturas del agua de la presa, Juan Carlos, de donde están las presas, a llegar el agua a la parcela, hay una evaporación, hay una alta temperatura cada vez más alta, entonces se nos disminuye mucho, nomás en la evaporación, se va mucha agua, y esa agua no es responsable el productor. Esa es la naturaleza la que hace esa función. Claro, ¿por qué no entuban? Dicen, oye, ¿por qué no entuban? Oye, ¿por qué no meten los sistemas de riego? Oye, ¿por qué no meten los sistemas de aspersión? ¿Por qué no meten? Esos sistemas son los que desaparecieron en el gobierno federal, Juan Carlos. Tenemos 6 años que desaparecieron ese tipo de apoyos. Esperemos que regresen. Yo decía al inicio, por eso les agradezco que me hayan dado la oportunidad de mencionar los primeros datos de qué es lo que tiene la agricultura, la normalidad de Sinaloa. Tenemos menos presupuesto. Tenemos el mismo presupuesto del 2018. ¿Sí? El agua, estamos en los 10 años, José Zúñiga. Estamos en los 10 años que nos toca el ciclo malo de ahorita, pero vamos a seguir rezando para que, en vez de que llueva más recio en México, que llueva acá en Sinaloa, y no en la costa, sino que nos lleva acá arriba en la sierra, a donde hace rato decías tú que Chihuahua, Sonora que no llueva en el desierto, pues allá para qué. Esas fumigaciones que hacen los gobiernos de los estados de Sonora y Sinaloa, pues nomás imagínense, hacen los esfuerzos los gobernadores de prestar sus aviones para poder meter la dispersión ahí para bombardeo de nubes, pero no son los aviones adecuados, Juan Carlos. Los tejanos cobran muy caro la hora por rentarle los aviones y no nos alcanza. Esa es la realidad, los productores no nos alcanzan para rentar aviones de ese tipo. Esos sí están hechos para eso, para bombardear las nubes, seguir las nubes, tienen sus telescopios, tienen su tecnología de punta y no batallan para bombardear las nubes. Nosotros acá lo hacemos a tanteo. Imagínate. Por eso cuando dices que llegó un sinaloense con la tecnología que es científico, pues todo eso seguramente es lo primero que vamos a revisar. Sí, Jorge, en el campo se toman las decisiones a partir de información que tienen de ciclos anteriores, de esto que nos dice Francisco, de que cada 10 años tienen una situación similar y que parece que esto es cíclico, el tema de la sequía que cada cierto tiempo pasa. ¿Hay acceso a datos? ¿Hay acceso a programas informáticos? ¿Hay acceso a pronósticos meteorológicos para tomar decisiones con base en datos y no en corazonadas?
Pues mira, yo te comentaría que hay dos realidades. Por un lado, podemos ver justamente todo lo que nos está comentando Francisco, pues es el día a día que vive un agricultor. Es la experiencia, es lo que han vivido de manera tradicional. Y por el otro lado, bueno, está todo el compendio de información meteorológica, por ejemplo, que brinda la Comisión Nacional del Agua, está la información que la propia Secretaría de Agricultura realiza. Ahí habría que ver cómo los agricultores pueden accesar de mejor manera a ella. Entonces yo diría, son dos cosas. Por un lado está el tema de las políticas públicas que se realizan pues para marcar las directrices para los agricultores, pero también pues está la realidad que ellos viven con el campo. Lo que yo te podría decir es que también hay muchos casos de éxito, de un poco de lo que comentaba José Iván hace un momento, de cuando tienes que hacer una reconversión productiva. En Aguascalientes, el Distrito de Riego 001 hizo justamente un cambio, venían de sembrar granos, ahora lo hacen con hortalizas y con berries, y bueno, lo han hecho de una manera muy eficiente. ¿Qué tuvieron ellos a su favor? Primero que nada, voluntad política. Tuvieron una gobernadora que quiso entrarle al tema, que juntó al sector industrial interesado en este proyecto, a la ciencia, innovaron con una propuesta de tecnificación y evidentemente a los agricultores. Entre todos ellos hicieron esta propuesta de hacer más eficiente el distrito de riego 001. Ahora tienen una eficiencia del 80% en el ahorro de agua que se ha liberado para enviarla a las comunidades. Es agua que se utiliza para pues, el otro gran y principal usuario del agua, el prioritario, que es para consumo humano. Entonces, al hacer esto de reconvertir productivamente, pero tecnificar un distrito de riego, pues se libera agua para el consumo humano, que eso es realmente lo más importante, cómo garantizamos a las comunidades esta disposición. Entonces, creo que ahorita lo que tenemos son una serie de ejemplos que tendríamos que empezar a retomar. Yo te diría que esto no se va a poder lograr en un sexenio, por mucha voluntad política y presupuesto que se ponga. Esto requiere de planes bien, justamente, que tomen en cuenta todas estas variables de cambio climático, cómo vamos a tener cultivos resilientes, que hacer esta tierra resiliente a todos estos cambios e impactos que son una realidad. Por mucho tiempo se armaron algunos planes que no se implementaron para adaptarnos justamente a los efectos del cambio climático, y ahorita lo que estamos viviendo es la realidad de todo lo que nos decían que iba a pasar hace 30 años, pues está pasando ahorita, ¿no? Entonces creo que sin ser catastrófico te diría, estamos todavía a tiempo de implementar una serie de acciones que puedan garantizarnos tener un campo productivo, tierras productivas, ser más eficientes en el uso del agua. Insistiría en este tema de liberar el recurso hídrico para garantizar el derecho humano al agua, que son las tareas prioritarias que va a tener enfrente el próximo gobierno. Muy bien, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya estamos en la parte final de este espacio de Mega Noticias a Debate. Han hecho propuestas nuestros invitados esta tarde sobre las políticas públicas que se pueden implementar para aprovechar mejor el agua. Y bueno, a manera de conclusión, José Iván Zúñiga, ¿en dónde queda la parte del agua tratada? Si me permite una respuesta de 2 minutos, por favor. Ok, muy rápido. Como ya dijo Jorge, necesitamos tener más y mejores tratamientos en toda la parte, en todo el país, pues, para poder utilizar esa agua en la agricultura. Pero si me permites, me gustaría poner otro punto que no hemos tocado: los pequeños agricultores en este país que dependen directamente del agua de lluvia, esa agricultura temporal, muchos millones que no tienen más de 2, 4 hectáreas de producción, y que esos no tienen acceso a tecnología, a información, muchas veces tampoco a subsidios, no tienen acceso a agua de presas, a canales. Ahí hay todo un reto, pues, por hacer para la próxima administración. No es solamente un tema de dinero, sino es un tema de poder, insisto, reorientar la política pública y utilizar la información de inteligencia que tenemos de mejor forma para ayudar a la adaptación también de esos pequeños agricultores, que son muchos de los que ponen alimentos en nuestras mesas. Sí, Francisco Javier, a manera de conclusión, ¿qué le puede enseñar Sinaloa al resto del país en este tema de aprovechar mejor el recurso agua? Bueno, yo primero les comentaría, antes de hacer 4 conclusiones rapidísimas por el tiempo, les diría que Sinaloa ya se terminaron 2 presas en la zona sur por el presidente López Obrador, la Picachos en Mazatlán y la Baluarte en el municipio del Rosario. Vienen a regar 50,000 hectáreas de riego más. Nosotros estamos sugiriendo de que se vayan a maíz amarillo, ahorita que hablaba Jorge de reconversión. Nosotros estamos diciendo, váyanse a maíz amarillo, no nos vengan a complicar más el maíz blanco. En ese tenor al secretario sinaloense le vamos a hacer esa propuesta, pero con eso lo vamos a recibir en Sinaloa, de que esas 50,000 hectáreas de riego, porque las presas ahorita son 2 lagunas grandotas, no tienen agua, pero pues no tienen el sistema de riego. Está muy avanzado el sistema de riego de los dos, de la Picachos y de la Santa María, pero no está concluido el sistema de riego. Ese es el primer comentario, que hay 50,000 hectáreas más en Sinaloa para sembrar y que están idóneas para sembrar principalmente maíz amarillo, y que no nos vengamos a competir la zona sur y la zona norte de Sinaloa. Propuestas en conclusión: más presupuesto, un presupuesto cuidadoso y responsable que haga el sinaloense, Verdaguer. El tipo de cambio no nos ayuda, Juan Carlos. El tipo de cambio, nunca habíamos tenido un tipo de cambio tan barato, tan barato el dólar. Y como nosotros cotizamos en la bolsa de Chicago, el dólar, pues ni la base ni el precio nos ayudan. Entonces es un mercado internacional para nosotros deprimido. Los datos oficiales de SADER, esos sí son oficiales y lo puedo probar, es que la producción de granos ha aumentado, pero en la importación. Y por último, con el cambio climático no se juega. Lograr producciones rentables con el cambio climático, pues díganme ustedes cuál es la fórmula. Porque nosotros acá sí hacemos maravillas, pero pues necesitamos dinero. Claro, con eso cerramos, Francisco Javier. Le agradezco mucho a usted, también a Jorge Fuentes, a José Iván Zúñiga por coincidir esta tarde con nosotros para platicar sobre este tema importante para nuestro país. Gracias, Francisco Javier Mesa López, Jorge Fuentes, José Iván Zúñiga. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones. De esta manera concluimos este espacio. Le invito a que se quede en esta señal y que coincidamos mañana a las 5:10. Gracias, buenas tardes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.